Lo que es impresión en plástico, yo hoy por hoy trato de optar por proyectos en los cuales no tengo que hacer un postproceso manual. Al principio lo hacía bastante, yo particularmente como vengo de la escultura tradicional también, trabajaba mucho con masilla epoxi o con masillas plásticas y básicamente es como un trabajo, una especie de chapa y pintura. Ahí creo que Dani en un momento abrió un trabajo que dijo esto es resina y no era resina sino que era plástico con el postproceso arriba. Eh, y básicamente es un trabajo como de chapa y pintura de masilla, lija, masilla, lija, masilla y lija, y las partes que son medio imperfectas, por ahí trabajar con masilla epoxi donde podés como modelar más a mano. Para mí igual al principio era fantástico. Yo empecé, y por ahí me voy de tema, perdón, pero Pasa nada, no pasa nada. yo empecé en impresión 3D porque yo hacía escultura tradicional, después por una cuestión más laboral me pasé a escultura digital o a modelado digital, vamos a decir, y para mí la impresión 3D era la combinación de los dos mundos, para mí era Disney eso. Y, y yo al principio no me metí en esto por un tema comercial o de decir, bueno, voy a hacer un negocio de impresión 3D, sino que, y después quiero hablar un poquito de esto, me gustaría mencionar, Sí, para mí la eso, impresora eso voy a hacer 3D, pasar a alguien, que es lo para que eso. es, la impresora 3D es una herramienta, y hoy la sigo viendo así. Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué? Que la Perdón, que impresión 3D la es como una herramienta. la, Mirá, sí. sí, sí, y te referías a cómo armar el negocio. Yo te dije que justamente hay alguien, uno de los invitados que va a pasar tiene que ver con esto de cómo armar un negocio Perfecto, de entonces impresión 3D. Sí. nos vamos a explayar un poquito más ¿Querés adelante. que, Entonces, querés que haga pasar a cierro alguien con ya, esto Clau? del Ah, no, postproceso. vos cerrá primero con el postproceso y Cierro después yo. lo del postproceso. Dale. Acá quería mostrar, perdón que te interrumpa, acá quiero Sí, mostrar la máscara que imprimimos con vos, con Solid Ink, y el postproceso que le hicimos a la máscara de Spider-Man, que algunos ya la vieron, pues la hemos mostrado en otros programas, como con un material de tipo un primer de cobertura de la marca Coinza, que era un material que estábamos desarrollando junto con Coinza antes de la cuarentena, y después se complicó todo, con la cuarentena tuvimos que frenar, pero fíjense la terminación satinada que te queda. Esto es el material mezclado con acrílico rojo, ¿sí? Y lijado, y nada más, no tiene, ni siquiera tiene barniz, y queda totalmente satinado y liso completo, comparado a las líneas, ¿no? Del otro lado. Bueno, no sé si se llega a ver bien ahí en Ah, chiquitito, perdón. pero ahí Perdón, pueden darse vos cuenta. decime. Siempre decime. Ah, si no, agrandame la Agrandar pantalla, la pantalla, tengo que decirme, porque yo lo que estoy estuvimos haciendo concentrado con acá. Gonza. Espera que voy a ponerte ahí. Sí, este material nacional argentino lo estaba desarrollando la gente de Coinza, pero no pudimos continuar por el tema de la pandemia, porque nos estábamos juntando haciendo pruebas y hasta que no termine esto no podemos, por eso lo frené a Goku inclusive. Pero ahí lo tienen, ¿ven? Fíjense cómo se ve ese satinado color rojo, que en realidad el material es gris, está teñido con un acrílico, y del otro lado van a ver cómo se ven las líneas y los cortes. ¿Vieron cuando le decimos que se tiene que imprimir recto? Bueno, hicimos un corte acá. Bien. Imprimimos esta parte hacia arriba, esta parte dada vuelta, y por otro lado imprimimos esta parte de la cabeza, ¿sí? Y fíjense que con el material Che, de alisado sí. queda totalmente liso, perfecto. Che, Eso y la pregunta, ¿con lija. qué lo pegaron después? ¿Con qué se pega el material? Con las gotitas, con cianocrilato. Mira. Cianocrilato. y creo que vos, Clau, Sería. también le ponías, o no, no era este caso de la gotita con bicarbonato. Sí, 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 con bicarbonato. del otro lado, fíjense de este lado, le hago una costura, como se llamaría una costura, de cianocrilato, acá en Argentina se llama la gotita, pero cianocrilato, con bicarbonato de sodio. El Bien. cianocrilato, cuando vos, queda líquido, ¿no? La gota. Cuando vos tirás el bicarbonato de sodio de cocina, el que se usa para cocinar o para hacer buchis en la boca, se congela automáticamente y genera una capa sólida que tiene una resistencia mecánica impresionante y después vos lo podés lijar. De hecho, hay un video en YouTube donde un tipo experimenta cómo con cianocrilato y bicarbonato puede llegar a levantar
un lavarropas, o sea, solamente poniéndole cianocrilato y Qué bueno, che. Es muy fuerte. Sí, me acuerdo que cuando yo quise pegar, no me acuerdo qué figura, Martín me había dicho sinoacrilato y carbonato y no lo despegas nunca más en la vida. No lo O sea, nunca fuiste. más. No, pero bueno, si querés pegarlo, pegalo. Una vez que está la costura hecha, de atrás no lo despegas más. Claro. De adelante no, porque te va a quedar, o sea, el cianocrilato, o sea, si vos para que pegue el cianocrilato 2 partes no tiene que haber oxígeno. Claro. Entonces ahí no le tirás el bicarbonato, vos le pones el ciano, apretás las Crilato. 2 partes. Después pones el crilato. Sí. Perdón. Y entonces ahí pega, pero lo que sería el bicarbonato con la gotita es para sellar por afuera, para hacer una costura. Claro. ¿Se entiende? Sí. No en el medio porque no vas a poder, sino o sea, en el centro tiene que pegar capa con capa para que no haya aire. Claro. Y bueno, eso. Muy bien, muy bien. Particularmente yo lo que es pelea lo trataba con distintos tipos de masilla, o eventualmente si hoy en día lo tengo que hacer, lo hago de esa manera. Después, como habíamos hablado con Dani antes, hay ciertos procesos químicos que yo personalmente no los recomiendo o a mí no me gustan. Hay mucha gente que lo hace y por ahí tiene muy buenos resultados, no digo que no existan. Y después, para lo que es resina, tengan en cuenta que cuando sacamos la pieza de la máquina, la pieza está como empapada de resina que no está curado. Entonces hay 2 procesos posteriores que se tienen que hacer sí o sí. Uno es, se pone la pieza en alcohol isopropílico, se bate un poco y se deja en ese alcohol isopropílico. Eso lo que hace es despegar eliminar de la pieza la resina que no está curada, ¿sí? Y después se hace un post-curado con luz ultravioleta para terminar por ahí de endurecer un poco más la pieza. En el caso de las resinas estándar, que es lo más común que usamos nosotros, no es obligatorio, pero por ejemplo, cuando usamos resinas castables, que son resinas para uso, por ejemplo, para joyería, sí o sí la resina tiene que pasar por el post-curado para que llegue a cumplir para que llegue a tener las propiedades para que se pueda hacer, por ejemplo, el método de cera perdida. Entonces, en ese caso, sí o sí se tiene que pasar por postcurado. Y después se sacan los soportes manualmente y algo que es importante, los puntos de contacto del soporte sobre la pieza quedan marcados. Entonces, eso hay que trabajarlo un poco. Pero en la resina, si algún día tienen la posibilidad de trabajarla, es un material muy amigable para lijarlo, para tallarlo incluso. No tiene nada que ver con el plástico, es mucho más duro, es mucho más feo de trabajar directamente. La resina esta que se usa para impresión es linda trabajarla. Entonces no van a tener grandes problemas. Muy bien.